A ver, pensemos un momento en las 5 vocales de siempre. A, E, I, O, U. Parecen solo eso, ¿no? Simples herramientas para formar palabras. Pero, ¿y si fueran mucho más? Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, fascinante. Que estos sonidos son en realidad el eco de un código ancestral, un lenguaje simbólico que conecta a culturas de todo el planeta. Exacto. ¿Y si estas 5 vocales no fuesen solo letras, sino una especie de clave para entender nuestra conexión con el cielo, con la tierra, con lo divino? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este análisis, un viaje a las raíces sónicas de la espiritualidad humana. Para entender esto, claro, tenemos que rebobinar bastante, irnos a la época de las tradiciones orales. Mucho antes de que existiera la escritura, el conocimiento pasaba de boca en boca, de generación en generación. Y en esas culturas, el sonido no solo describía el mundo, lo invocaba, le daba forma, conectaba a la gente con el cosmos. El sonido lo era todo, era sagrado. Venga, pues empezamos el viaje en las inmensas aguas del Pacífico. Vamos a escuchar los ecos que vienen de Oceanía, donde resulta que las vocales no son solo una parte del lenguaje, sino que forman parte del tejido mismo de su visión del mundo y de sus rituales. Es que es increíble. En las culturas polinesias, da igual si estás en Hawái o en Samoa, cada vocal tiene un significado súper concreto. La A, por ejemplo, es el principio de todo, el aliento de la creación. La E es el equilibrio de la vida. La I es la luz, lo espiritual. La O encarna el poder del océano y finalmente la U nos lleva a lo más profundo, al gran misterio. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Cobra vida en los cantos rituales hawaianos, los famosos oli. Cuando los cantantes prolongan estas vocales, no están solo haciendo música, es un acto espiritual. El sonido se convierte en un vehículo, en un puente sónico para conectar con las deidades del océano y del cielo. El sonido es, literalmente, la conexión. Vale, ahora atención. Cruzamos el mundo entero y nos plantamos en África. Un continente con una diversidad cultural brutal, un contexto que, en principio, no tiene nada que ver. Pero es aquí donde encontramos un eco sorprendentemente familiar. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque los patrones son innegables. En las lenguas bantus, que las hablan millones de personas, la estructura simbólica es casi idéntica. La A es la vida, la E, otra vez, el equilibrio, la I, el espíritu, la O es la tierra, la comunidad, y la U conecta con las profundidades y los antepasados. La similitud es asombrosa. Si buscamos un ejemplo concreto, en los rituales Yoruba de África Occidental, la repetición del sonido O no es porque sí. Es una fórmula mística para llamar a los orishas del agua, como Oshun, la diosa de los ríos, o Yemayá, la del océano. Es como si el sonido O vibrara en la misma frecuencia que estas deidades. Y quizá el ejemplo más alucinante de todos es el del pueblo Dogon, en Mali. Para ellos, las vocales son directamente un mapa del cosmos. La A representa el vacío original, el potencial puro antes de que existiera nada. Y la O, en cambio, es el mundo que ya existe, el universo manifestado. O sea que el sonido no solo describe la realidad, la estructura. Hemos pasado por Oceanía, hemos estado en África, escuchando cantos, susurros, dos mundos separados por océanos y por miles de años. Y ahora, claro, llega la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando juntamos estas dos tradiciones? Pues lo que pasa es asombroso. Es que esto ya no pueden ser coincidencias, es un sistema coherente. La A es creación, la E, equilibrio, la I, espíritu, la O, los grandes ciclos de la naturaleza, y la U, el misterio, lo profundo. Estamos hablando de culturas que aparentemente no tuvieron contacto, pero que compartían un código sónico fundamental para entender el universo. Y claro, este código sónico compartido es mucho más que una simple curiosidad de la lingüística. Nos habla de algo muy profundo, de una herencia humana común, una forma universal de sentir el mundo a través del sonido. Una conexión que existía mucho antes que cualquier frontera, ya fuera cultural o geográfica. Hoy en día, claro, vemos las vocales de una forma muy funcional. Son las piezas de un puzzle, las letras con las que escribimos. Pero este análisis nos invita a recuperar una forma de oír mucho más antigua, a escucharlas no como simples letras, sino como resonancias que nos conectan con el cielo, la tierra, el espíritu. Son al final dos formas muy distintas de oír el mismo sonido. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Cada vez que una persona habla o canta, está usando exactamente las mismas herramientas sónicas que usaban nuestros antepasados para invocar a sus dioses o para describir el cosmos. La pregunta entonces se queda ahí, en el aire. La próxima vez que escuchemos una voz, ¿qué historias ancestrales estarán resonando en ella sin que nos demos ni cuenta?